Entonces el tema es: tú y nadie más decides si creces o no espiritualmente. Y la cita bíblica es 2 de Pedro 3:18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar, amén. Así como están, inclinen su cara, por favor, y vamos a orar, amén. O su cabeza, ¿no? Padre, en esta hora, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos hemos gozado grandemente, Señor, a través de la alabanza, Señor. Indudablemente, Señor, que sentimos tu presencia, Señor, que ministró a nuestra alma, pero no nada más a nuestra alma, sino también a nuestro espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú obres de una manera poderosa, Señor, para que tu palabra penetre hasta lo más recóndito de nuestro ser y que proceda, Señor, como siempre lo hace, para bien, para cambiar áreas de nuestra vida, Señor, para motivarnos, para reargüirnos, Señor, para instruirnos en justicia, Señor. Yo te pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú obres y fluyas, Señor, trayendo sanidad emocional, pero no nomás sanidad emocional y espiritual, sino que también sanidad física. Si hay alguna persona, Señor, que está mirando esta predicación y que está enferma de coronavirus, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres, que tú fluyas, que tú traigas sanidad, o que si está enferma de cualquier otro tipo de enfermedad, también que tú traigas sanidad, Señor, en él o en ella, Padre, porque creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que en este tiempo, en el nombre de Jesús, estás trayendo sanidad, Señor, a todo aquel, Dios mío, que en ti confía. Gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Miren, nosotros como padres, hermanos, indudablemente que experimentamos el ver crecer a nuestros hijos. En cada etapa que tienen nuestros hijos, nosotros experimentamos verlos crecer desde el momento que ellos nacen. Como padres, nosotros quedamos fascinados con las primeras sonrisas que ellos hacen cuando son bebés, ¿no? Nuestros hijos que eran bebés y que de repente sonrieron, las primeras sonrisas que nosotros pudimos darnos cuenta que ellos tuvieron, pues quedamos fascinados nosotros, ¿no? Con ellos, con esa sonrisita angelical que tuvieron la primera vez. Y más cuando uno les hacía cosquillas, ¿no? Y que no dejaba uno de hacerles cosquillas hasta que se orinaban alguna vez. Miren, fue todo un espectáculo eso, hermanos. Y también fue todo un espectáculo el ver gatear a nuestros hijos. La primera vez que empezaron a gatear, que parecían ahí gatitos, ¿no? Que parecían así animalitos, esos pequeños, ¿no? Que van caminando en cuatro patitas. Y aún más cuando empezaron a andar sus primeros pasitos, ¿no? Nos gozábamos nosotros mirando cómo se caían, ¿no? Y íbamos nosotros y los levantábamos y con mucho cuidado los revisábamos a ver si no se habían golpeado. Entonces fue una etapa maravillosa esa. Los que ahorita tenemos a nuestros hijos grandes, pues es una etapa maravillosa, y en la etapa en que estén ahorita, en cuestión de edad sus hijos, pues ha sido una etapa maravillosa la que han experimentado, porque si su hijo tiene 10, 11, 8 o 9 años, las demás etapas pasadas que a usted le tocó experimentar con su hijo o hija, pues fue algo maravilloso. Pero no se quedaron en esa etapa, crecieron. Y lo único como padres que nosotros tuvimos que hacer, pues fue alimentarlos y cuidarlos en la gran mayoría de aspectos que a nosotros nos fue posible. Es lo único que nosotros tuvimos que hacer eso, claro, por la gracia y la misericordia de Dios. Ahorita están vivos, no se descarta eso. Ahora es emocionante ver a los bebés crecer, hermanos, es muy emocionante, pero igualmente ver el crecimiento espiritual en una persona es igual de emocionante. Cuando uno mira que una persona está creciendo espiritualmente, uno se emociona, uno como pastor se emociona, uno como líder se emociona, y aún inclusive los padres cristianos, cuando miran que sus hijos están creciendo en el aspecto espiritual, se emocionan. Porque es natural, el crecimiento espiritual debe de ser natural.
Es casi imposible que un bebé crezca sin los cuidados de sus padres o de alguna persona que pueda suplir sus necesidades. Es prácticamente imposible eso, pero en el crecimiento espiritual no es así. En el crecimiento espiritual, hermanos, no son como los bebés espiritual, porque muchas personas dicen que el nuevo convertido depende al 100% del cuidado de su padre o de su madre espiritual, de quien lo ganó para Cristo. Y hay mucha verdad en eso, pero no depende al 100% en sí de ellos. Más que todo, es la persona decide si desea crecer o no espiritualmente. Es la persona la que decide crecer o no crecer espiritualmente. Y sea que crezcamos o no, dependerá de cada uno de nosotros. Si yo quiero seguir creciendo espiritualmente en mi vida, eso va a depender de mí. Ustedes pueden decir, pero a estas alturas de tu vida, en este tiempo que tienes en el Evangelio, ahorita que eres pastor, estás hablando de que todavía tienes que crecer. Por supuesto, independientemente del título que uno tenga, del ministerio que uno tenga, uno tiene que seguir creciendo uno espiritualmente día con día. Miren, en este versículo bíblico que leímos de 2 de Pedro 3:18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En esta escritura, hermanos, Pedro concluye su breve epístola, o sea, su breve carta, ¿no? De la misma forma que la empezó. ¿Cómo la empezó? Empezó exhortando a sus lectores a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, conociéndolo cada vez más. Es como podemos nosotros crecer espiritualmente, conociendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Así que a través de este mensaje, hermanos, vamos a dar a conocer cuáles son las verdades que debemos de conocer para el crecimiento espiritual. Y la primera verdad que debemos conocer para el crecimiento espiritual es que la madurez no es instantánea. Muchas personas consideran que la madurez espiritual es instantánea, pero es un error. La madurez espiritual no es instantánea. Muchas personas creen que cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, el crecimiento espiritual es automático. Que del momento que la persona se convierte al Señor Jesucristo, ya va a cambiar su léxico, ya va a cambiar su manera de vestir, ya va a cambiar su manera de comportarse en la mayor parte de las áreas de su vida. Pero la madurez espiritual no es automática. El crecimiento espiritual tiene que ser intencional. Por ejemplo, ahorita nuestra hermana que dirigió el servicio dijo en la oración, me llamó la atención que vamos a pedirle perdón al Señor si acaso dijimos alguna mala palabra, alguna palabra que ofendiera al Señor, ¿no, hermana Pati? Entonces, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, si uno está en el camino del Señor y uno tiene el hábito de decir malas palabras, uno tiene que tener la intención de dejar de decir malas palabras. Y quizás sea difícil dejar de decir malas palabras, pero uno tiene que implorarle, tiene uno que decirle al Señor, Señor, ayúdame, dame fuerza de voluntad. Si tiene uno que orar más, tiene que orar más. Si uno tiene que ayunar más, tiene que ayunar más. ¿Por qué razón? Porque el crecimiento espiritual es intencional en todas las áreas de nuestra vida. No sucede por accidente. El crecimiento espiritual jamás va a ocurrir por accidente. Es por eso que miramos en la mayoría de las congregaciones a personas que tienen años, hermanos, años congregándose. Y son personas que en una las miramos en un tiempo muy entradas en la iglesia, a veces semi-adorando al Señor. Y al siguiente vez las miramos tomando, las miramos drogándose, las miramos adulterando o fornicando, diciendo malas palabras, tantas cosas. ¿Por qué razón? Porque no ha habido un crecimiento espiritual, no sucede por accidente. El crecimiento espiritual sucede porque nosotros tomamos el tiempo, porque nosotros trabajamos y nos esforzamos. También el crecimiento espiritual sucede porque nosotros hacemos la decisión de crecer y de desarrollarnos. Entonces tenemos que entender que ni la madurez ni el crecimiento son automáticos. Tenemos que desearlo, tenemos que esforzarnos. Muchos cristianos están buscando ahorita en este tiempo
Y lamentablemente en una gran mayoría de las congregaciones, así se los hacen creer. Están buscando la llave secreta, están buscando la píldora especial. Esa experiencia que pronto va a cambiarles la vida instantáneamente. Entonces estas personas, hermanos, creen que así serán maduros y que nunca tendrán problemas y que nunca más pecarán ni serán tentados. Creen que de esa manera van a solucionar sus problemas. Ellos buscan esta experiencia a través de los libros que leen. Buscan esta experiencia a través de seminarios o a través de conferencias. Porque creen que ahí puede estar la solución. Puede ser que a través de un libro que uno lea, puede ser que a través de un seminario que uno asista o a través de una conferencia que uno asista, ahí se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de uno. Ahí en ese momento la presencia de Dios venga a la vida de uno y lo motive a uno para hacer lo que tenga uno que hacer, para hacer un pacto con el Señor, para pedirle perdón, para decirle que le ayude a uno para hacer lo que le está indicando que haga a través de ello. Entonces, esas personas son así porque quieren que Dios los cambie de la noche a la mañana. Por eso no sucede así. El crecimiento espiritual es un proceso y es algo progresivo, amén, y toma tiempo. No existe tal cosa como madurez espiritual instantánea. Es un proceso lento que tomará el resto de nuestra vida para llegar a la madurez espiritual. Quiere decir que posiblemente vayamos a estar ya casi a estar a punto en el hecho de muerte y vamos a estar creciendo espiritualmente. Segunda verdad que debemos de conocer para el crecimiento espiritual es que la madurez no se mide por lo que uno sabe. La madurez espiritual no se mide por lo que uno sabe. La madurez espiritual es mucho más que solo conocimiento, porque muchas personas creen que porque tienen mucho conocimiento bíblico, porque son unos eruditos bíblicos, porque son unos exégetas bíblicos, creen que ya son maduros espiritualmente, pero en realidad ahí no se manifiesta la madurez espiritual. Muchos cristianos piensan que todo lo que tienen que hacer es conocer la Biblia y serán maduros espiritualmente. Tú puedes conocer todos los libros de la Biblia. Yo puedo conocer todos los libros de la Biblia. Podemos conocer todo lo relacionado sobre los diferentes personajes bíblicos. Podemos discutir o debatir algún versículo de la Biblia, algún punto doctrinal. Podemos conocer o saber de memoria muchos versículos bíblicos y ser unos completos inmaduros o inmaduras en cuestión de nuestro crecimiento espiritual. Entonces tampoco deben de malinterpretarme en esto que estoy diciendo. El cristiano, hermanos, debe de conocer los libros de la Biblia, debe de tener conocimiento bíblico, debe conocer sobre los diferentes personajes bíblicos, debe de vez en cuando discutir o debatir versículos de la Biblia o puntos doctrinales. Si no se memoriza las escrituras, cuando lo ataque el enemigo, pues ¿cómo va a echar mano al Espíritu Santo si esta persona va a tener su cerebro en blanco ahí en cuanto a las escrituras? Claro, el Señor lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer porque Él es omnisciente, todopoderoso. Pero el hecho es que la madurez espiritual, hermanos, se demuestra más a través del comportamiento. Ahí es donde se demuestra. Es donde se demuestra la madurez espiritual. Se demuestra más a través del comportamiento que solo a través del conocimiento bíblico. La vida cristiana es mucho más que solo conocimiento bíblico. No son solo credos, o sea, creencias, no son solo doctrinas, es carácter y comportamiento. Eso es la vida cristiana, carácter y comportamiento. Nosotros podemos ver en las escrituras, hermanos, cómo era Pedro antes. Pero cuando él tuvo un encuentro tremendo con el Señor, que en el Pentecostés, después predicó un sermón tremendo donde se convirtieron muchas personas. Uno tiene que pulir el carácter conforme a la voluntad de Dios. Miren, yo soy
lo que soy cuando me encuentro solo, lo que soy cuando estoy en mi casa, lo que pienso, cómo actúo, lo que domina mis pensamientos, eso es lo que soy yo, hermanos. Entonces, el carácter de uno debe de estar lo más apegado posible a lo que la Biblia demanda, amén, a lo que Jesús demanda en su palabra. Muchos cristianos son verdaderos almacenes de conocimiento bíblico. Ellos han memorizado versículos bíblicos sobre la historia bíblica, pero son unos fanáticos que juzgan todo. Son críticos y no actúan como Cristo de ninguna manera. Hay muchas personas que tienen un conocimiento bíblico tremendo, hermanos, pero a veces son los enemigos más acérrimos del evangelio. La Biblia dice que Jesús habló con los saduceos, los cuales eran una pequeña secta de judíos centrada en Jerusalén. Pero aunque era una pequeña secta esta, tenían mucha influencia religiosa y política en el judaísmo. Y Jesús les dijo en Mateo 22:29, les dijo: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios? Eso fue lo que le dijo Jesús a estos hombres. Pero a mí, miren, lo que me llama la atención es de que estos hombres que estaban hablando con Jesús, cuando les dijo que erraban ignorando las escrituras, Él les estaba diciendo en pocas palabras, no las están aplicando a su vida. Porque ellos tenían un conocimiento tremendo de las escrituras. Tenían un conocimiento de las escrituras. Porque estos hombres, hermanos, estos hombres conocían mucho de las escrituras porque tenían que grabarse de memoria el Pentateuco. O sea, ¿cuál es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos se los tenían que grabar de memoria. Si nosotros batallamos a veces para grabarnos un versículo bíblico, para memorizarnos un versículo bíblico semanal o mensual, a veces nosotros decimos un versículo bíblico en el año que lo decimos es el mismo porque es el único que no sabemos. Ahora estos hombres, hermanos, los saduceos, se grababan los 5 libros de la Biblia y Jesús les estaba diciendo que erraban ignorando las escrituras. ¿Cómo podía decirle Jesús a unos hombres que tenían grabado de memoria los 5 libros de la ley? Es que Jesús les estaba diciendo que ustedes son un compendio de conocimiento bíblico, pero no aplican lo que saben a su vida. No expresan el amor, la misericordia, los deberes que la ley exige, así ustedes no los ponen por obra. Simple y sencillamente saben lo que la letra dice, pero no la aplican a su vida. Así, hermanos, que nunca se nos olvide que la madurez no se mide por lo que sabemos. Más bien es nuestro carácter y comportamiento guiado por el Espíritu Santo, aplicando lo que sabemos de la Biblia a nuestra vida. Eso es lo que es el carácter. Tercera verdad que debemos de conocer para el crecimiento espiritual es que la madurez viene como resultado de compromisos. La madurez espiritual viene como resultado de compromisos. Ahora nosotros, hermanos, en esta cultura y aún nosotros, el pueblo de Dios, usamos mucho la palabra sin compromiso. Puedes ver este producto sin compromiso, nos dicen en la mercadotecnia, ¿no? Los que están anunciando a través de los diferentes medios, o personas que nos encontramos en la calle o que tocan nuestra puerta de nuestro hogar, dicen, puedes ver este producto sin compromiso. También puedes visitarnos, dicen, sin compromiso. Muchas veces le decimos nosotros mismos en la iglesia a las personas, puedes ir a la iglesia sin ningún compromiso. Y muchas personas que están en unión libre dicen, estamos juntos sin compromiso. Ya tienen como 10, 15 años juntos ahí llenos de chamacos y están juntos sin compromiso. Pero con Dios, hermanos, no aplica. Esto con Dios no aplica. Nosotros tenemos que ser personas comprometidas con Dios si es que queremos crecer realmente espiritualmente.
Tenemos que ser personas comprometidas con el Señor. Jesús, hermanos, siempre desafió a las personas en aquel entonces y también nos sigue desafiando en este tiempo, amén. Él decía cosas como: quiero que dejes todo lo que tienes y me sigas, amén. Eso es un compromiso muy grande, lo que Jesús le estaba diciendo a las personas. Quiero que dejes todo lo que tengas y me sigues. Quiero que dejes todo, tomes tu cruz y me sigas, les decía. Es un compromiso demasiado grande. En otras palabras les decía quizás: quiero que me ames, que tu amor por todos los demás parezca odio. Quiero que me ames de tal manera que lo que tú sientas por las demás personas parezca hasta odio. Amén. Tengo que ser el primero, les decía Jesús. Tienes que buscar primero el reino de Dios. Estos son grandes compromisos, hermanos. Este es el tipo de compromiso que demanda Dios en su palabra. ¿A quién le gusta este tipo de compromisos? Casi a nadie, hermano. Sin embargo, son compromisos que Dios demanda en su palabra. Para crecer espiritualmente, tú tienes que comprometerte. Tú tienes que comprometerte, al igual que yo, a leer la Biblia diariamente. Hermanos, nosotros de por sí no vamos a tratar de leer la Biblia diariamente. Nosotros tenemos que comprometernos con el Señor para leer la Biblia diariamente. Debemos de comprometernos con Dios a leer la Biblia y estudiar la Biblia. ¿Por qué razón? Porque es palabra de Dios para nosotros, porque es la que nos alimenta, es la que nos sustenta. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia, hermanos, es la que nos muestra el propósito de nuestra vida. La Biblia nos muestra de dónde nosotros venimos. La Biblia nos muestra la existencia o que existe vida después de la muerte. La Biblia también nos muestra cómo podemos ir al cielo. La Biblia nos muestra por qué está el mundo tan lleno de maldad, hermanos. La Biblia nos muestra por qué nos cuesta tanto trabajo hacer lo bueno. La Biblia también nos enseña cómo debemos de vivir la vida cristiana y cómo debemos de comportarnos. El vecino no nos va a enseñar eso. El amigo no nos va a enseñar eso. Nuestros familiares no nos van a enseñar eso. En internet, los programas que miramos o en la televisión no nos van a enseñar eso. La única manera que podemos aprender eso es a través de la Biblia. Pero si nosotros no leemos la Biblia, pues nunca vamos a aprender nada de eso, hermanos. Es sumamente importante que nosotros leamos las Escrituras. Ahora, para crecer espiritualmente, también nosotros tenemos que comprometernos con Dios a orar diariamente. Como cristianos, hermanos, sabemos que vivir una vida de oración tampoco es fácil. Si no es fácil leer la Biblia diariamente, tampoco es fácil orar diariamente. Porque tomar un tiempo diario para entregárselo a Dios en oración es algo que requiere de algo de planificación. Hay quienes lo hacen por la mañana, hay quienes lo hacen al mediodía, hay otros que lo hacen por la noche. Pero debemos de planificar un tiempo de oración diario, hermanos. Tenemos que hacerlo si queremos crecer espiritualmente. Hay muchas personas dicen: pues es que a mí se me acaban las palabras en la oración, no sé qué decir. Es que no sabes adorar o no sabemos adorar, hermanos. Cuando nosotros empezamos nuestra oración, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la grandeza de Dios, reconocer la majestuosidad de Dios. La oración no nomás es decir: Señor, mira, tengo esta necesidad, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. No, nosotros nos tenemos que empezar reconociendo la majestuosidad de Dios, reconociendo su misericordia, alabándolo, glorificándole, dándole gracias a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho en nuestra vida. Inmediatamente meternos a las peticiones, y no unas peticiones egocéntricas primeramente para nosotros, sino para las personas que tienen necesidad. Empezar a interceder por nuestra familia que está inconversa.
empezar a interceder por la familia que está enferma, empezar a interceder, hermanos, por tanta necesidad que aqueja ahorita al globo terráqueo, a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país. Entonces, tenemos que orar diariamente para crecer espiritualmente. También para crecer espiritualmente tenemos que comprometernos a asistir a la iglesia los domingos y las enseñanzas bíblicas. Es algo curioso, hermanos, ver cómo fácilmente nos comprometemos con diferentes actividades y personas en nuestra vida, pero difícilmente mantenemos un compromiso constante con Dios. Difícilmente mantenemos un compromiso serio con Dios en este aspecto. Entonces tenemos que comprometernos también, pues, a ser fieles en la congregación, a ser fieles en los estudios bíblicos, comprometernos, hermanos, a aprender de la palabra de Dios. Para crecer espiritualmente también necesitamos que comprometernos con Dios a hablar a alguien de Cristo. Ustedes pueden pensar, bueno, ¿por qué es tan importante aprender a ganar a otras personas para Cristo? ¿Por qué es tan importante? Por el valor eterno que tienen las almas, hermanos. La persona desde que nace, esa persona es eterna. Claro, no una eternidad como la de Dios, no una eternidad relativa. ¿Por qué razón? Porque nosotros tuvimos un comienzo. Y no se nos dice que vayamos a tener un final en la eternidad. Posiblemente sí, posiblemente no, pero la Biblia no aclara eso. Pero sí aclara que vamos a ser eternos, o que somos eternos desde el momento en que nosotros nacimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona va a pasar la eternidad, ya sea en el reino de Dios o en el infierno, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que por eso nosotros tenemos que comprometernos a evangelizar, a ganar personas para Cristo por el valor que tiene el alma humana. Ahora también, para crecer espiritualmente tenemos que comprometernos con Dios para poner en sus manos áreas pecaminosas y oscuras de nuestro carácter. Hay pecados, hermanos, que posiblemente estamos cometiendo, que nadie los va a saber más que Dios, los demonios, el diablo y nosotros. Entonces, si uno no pone esas áreas pecaminosas y oscuras en las manos de Dios, van a terminar por destruir nuestra vida. Van a terminar por apartarnos del Señor. Si no de un jalón, sí de una manera gradual, y más que todo de una manera gradual, porque nadie cae de la gracia del Señor así de un jalón. Muchas personas dicen, ve, ya cayó de la gracia del Señor, si yo lo miré o la miré que estaba bien entrada en el camino del Señor. Pues sí, pero nadie sabía el carácter que escondía este tipo de persona, los pecados ocultos que esta persona estaba practicando. Entonces, si aún, hermanos, no nos hemos comprometido totalmente a seguir a Dios a través de Jesucristo, hay que preguntarnos en esta hora, ¿qué es lo que realmente me está impidiendo a mí a comprometerme con el Señor para crecer espiritualmente en todas las áreas de mi vida? Una vez yo le estaba platicando con una persona por internet y le estaba comentando de una persona que tenía cierta edad, porque me decía la persona, oye, si esta persona no activa en la obra del Señor, pues en lo que puede. Le digo, no mucho. ¿Cuántos años tiene? Me dice, no, pues tiene tantos. No, hombre, me dice, esa persona ya está vieja. Aquí en mi país y en mi área, dice, hay niños predicadores, hay niños que ganan gente para Cristo, hay niños, adolescentes que andan predicando la palabra del Señor. Quizás sea la cultura de tu país, sea el cristianismo, porque ella creía que yo era pues sí, no, pues vivimos aquí. Decía, quizás sea la cultura de tu país, sea el cristianismo frío, antipático que están viviendo. Pero aquí en mi país, en el área donde yo estoy viviendo, eso no es así, dice. Aquí el cristianismo se vive en fuego. Debieras de venir para acá. Y entonces,
Pero realmente cuando eso ocurre, hermanos, es que no hemos permitido tener un crecimiento espiritual, pues no hemos permitido que el Espíritu Santo haga un crecimiento espiritual en nuestra vida. Hay que recordar que la madurez espiritual viene como resultado de compromisos que nosotros hacemos con Dios y para con Dios, amén. Entonces ya, hermanos, para terminar, nosotros miramos aquí en este mensaje, miramos que a través de este mensaje, o sea, se nos dio a conocer o miramos cuáles son las verdades que debemos de conocer para el crecimiento espiritual. Fueron 3 verdades nada más que miramos. Primera verdad, entendimos que la madurez cristiana no es instantánea. Segunda verdad, miramos que la madurez cristiana no se mide por lo que nosotros sabemos. Miramos que la tercera verdad, que la madurez cristiana que la madurez cristiana viene como resultado de compromisos. Es como viene la madurez cristiana. Señor, me voy a comprometer a ser una persona más de oración, una persona más de lectura bíblica, una persona más de ayuno, una persona más de evangelismo, una persona más misericordiosa. Señor, yo hago este compromiso, hago este pacto contigo. En vez de andar pactando ahí pactos económicos que después lo dejan en la ruina, hombre. Hagan este tipo de pactos, son mejores. Gloria al Señor. Entonces miren, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a madurar espiritualmente, hermanos. En alguna área de nuestra vida nosotros tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Tenemos que hacerlo. Miren, cuando nosotros crezcamos en todas las áreas que el Señor quiere que crezcamos, ¿quiénes van a ser los principalmente beneficiados? Ustedes mismos, yo mismo, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, todo. Porque yo estaba escuchando, tantas cosas que se miran ahí en las noticias, ¿no? Y que la gente cree que cuestiones políticas las van a cambiar. ¿Cómo un gobernador, un presidente va a cambiar el corazón de una persona? ¿Cómo un gobernador o un presidente, hermanos, va a cambiar el tipo de pensamiento que tiene una persona? Eso solamente lo hace Dios. Única y exclusivamente lo hace Dios. Y cuando la persona cambia la sociedad, cambia la familia, cambia principalmente uno mismo. Gloria al Señor. Y uno pues está apto para irse con el Señor cuando Él venga. Así que vamos a orar. Amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, presentándonos ante ti, Señor, como seres imperfectos que somos, Señor. Sabemos, Señor, aleluya, que tú sabes bien, Señor, que no vamos a poder llegar a ser perfectos así como tú lo eres, Señor. Es una medida demasiado grande, Señor, para cada uno de nosotros. Pero eso no nos exenta, Señor, de estar luchando, de estar haciendo compromisos diariamente para crecer espiritualmente, para hacer tu voluntad, Señor, diariamente, Padre. Hay muchas cosas que se anteponen, Señor, para que nosotros no seamos así. Y una de las principales causas, Señor, es el orgullo que nosotros tenemos. Una de las principales causas, Señor, es que somos ególatras, Dios mío. Que nos amamos mucho a nosotros mismos y que tenemos mucho orgullo y que tú no estás en primer lugar en nuestra escala de prioridades. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, queremos hacer un pacto contigo en el nombre de Jesús. Queremos hacer un convenio contigo de someternos, Señor, para que tú obres, para que tú fluyas, Señor, para que tú nos ayudes a crecer en nuestra vida espiritual, Señor. Quizás estamos sufriendo, Señor, emocional, mentalmente, espiritualmente y aún físicamente, Señor, porque no somos personas sometidas a ti, Señor, y eso nos impide crecer espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, trae un avivamiento a nuestra vida, trae un avivamiento, Señor, a nuestro corazón, Padre Celestial.
Que tu Santo Espíritu toque lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos haga entender que necesitamos un crecimiento, Señor, espiritual, Padre, para que tu Santo Espíritu fluya, para que tu Santo Espíritu obre, para que tú cumplas la voluntad y el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Eres tan grande y tan maravilloso, y son tan grandes y majestuosos los planes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que a veces por nuestra cegueza espiritual no lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a comprender, no discernimos, no entendemos de eso, Señor. Porque no nos preocupamos ni por leer tu palabra, no nos preocupamos por orar, no nos preocupamos por edificar nuestro ser espiritual. Oh, bendito Cordero de Dios, aleluya, santo. Sácanos de este estado espiritual, Señor, en que nos encontramos. Y ayúdanos día con día, Señor, a ir madurando conforme es tu voluntad, Señor. Queremos ser diferentes, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos que tú nos uses, Señor. Queremos que tú fluyas. Queremos que tú hagas grandes cosas, Señor, conforme a tu voluntad, a través de cada uno de nosotros. Y grandes cosas, no me refiero, Señor, a estar en una plataforma gigante predicando a miles de personas. Me refiero a grandes cosas en cuestiones de amor, de misericordia, Señor. Grandes momentos, Señor, a través de estar en comunión contigo, a través de la oración, a través de tus palabras. Oh, bendito Cordero de Dios, aleluya. Ayúdanos, Señor, a no permanecer influenciados por el tipo de cultura en que estamos viviendo, por el tipo de país en que estamos viviendo. Nuestra cultura, Señor, no es una cultura nacional, Señor, no es una entidad nacional, terrenal. Es una cultura celestial, es una entidad celestial. Oh, bendito Cordero de Dios, aleluya. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú fluyas en sus vidas, en sus familias, Señor. Y también bendice a todos aquellos que están mirando este video, Padre. Que tú los toques y las toques también. Y que fluyas en sus vidas para que ellos puedan tener un crecimiento espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor.